tal? Muy buenas noches. Esta es una de las últimas ediciones, la anteúltima en realidad, porque el próximo jueves tendremos nuestra última entrega de Pensar en Voz Alta por este año, por el 2013. Arrancamos allá por principio de marzo, un año que además hubo elecciones primarias, generales, muchas cuestiones que seguro que en el anuario que vamos a tener más cerca de fin de año, no justamente dentro de este espacio, sino que dentro de la producción y de la señal local que se va a ir anunciando, el lunes 30 vamos a tener el anuario, así que esté atento a ese día porque se va a poder ver durante todo ese anuario todo lo que pasó, ponemos una síntesis apretada de lo que dejó el deporte, lo que dejó la vida social, la vida política, cultural, en general de nuestra ciudad. Pero acá en Pensar en Voz Alta siempre hemos tratado de reflejar distintas situaciones de la ciudad, de la actualidad y también de cosas que pasaron en la ciudad de Mercedes o que hemos vivido. Y justamente el día martes, 10 de diciembre, se cumplían 30 años de democracia. El 10 de diciembre del 83 asumía el doctor Raúl Ricardo Alfonsín como presidente de los argentinos junto a Víctor Martínez como vicepresidente, y así en la provincia asumía, por ejemplo, el médico, el doctor Alejandro Armendáriz, con Elba Roblera, arquitecta, como gobernador y vicegobernadora, y en nuestra ciudad teníamos la asunción del intendente, el doctor Julio César Gioso, que durante 20 años, hasta el 2003, gobernaba la ciudad de Mercedes. En ese marco es que hemos decidido dedicarle este programa a dos personas de dos fuerzas políticas históricas, PJ, Partido Justicialista, Unión Cívica Radical de nuestra ciudad, para justamente hablar sobre lo que ha representado estos 30 años, cómo vivieron aquel 10 de diciembre, todas aquellas elecciones previas, las generales, las internas, partidarias que hubo en la ciudad de Mercedes, y cómo han llevado adelante su vida en estos 30 años, tanto en la vida política como en la vida social, porque bueno, han sido dos dirigentes de dos fuerzas importantes que ocuparon cargos importantes, relevantes de nuestra ciudad. No podemos dejar de mencionar en esta introducción que hacemos cada programa lo que ha pasado y lo que todavía está de alguna manera pasando con los acuartelamientos arrancando en Córdoba la semana pasada de las policías provinciales, pasando después por varias provincias, los saqueos, como que se había liberado determinadas zonas para que esto ocurriera y que por el otro lado el gobierno nacional hubiera organizado justamente el festejo de los 30 años de democracia el día martes. Ha habido muchas disputas, muchos planteos, algunos critican al gobierno nacional de que cómo va a festejar en este marco. Me parece que son dos cosas distintas. Uno no tiene por qué dejar de recordar estos 30 años de democracia porque no es menor. Yo tengo 48 años. O sea que llevo de mis 48 años mi vida ciudadana, que arranqué a los 18 años para poder votar, todos en democracia. Pero pensaba hace unos días atrás de mi padre nomás, que en el 83 tenía 58 años y su vida democrática a los 18 lo tuvo en el año 43. O sea que vivió 40 años de su vida entre el 43 y el 83 con más años de dictadura que de democracia. Y los pocos tiempos de democracia fueron siempre interrumpidos por dictaduras. Bueno, eso muchos jóvenes de actualmente que tienen de 30 años para abajo no lo vivieron. Uno era muy chico y vivió la dictadura militar, el último proceso sobre todo, pero hay un montón de jóvenes que no lo han vivido y me parece que no hay por qué dejar de recordarlo y de festejarlo. Claramente, igual y paralelamente, esto no quiere decir que bajemos la guardia, de que no pongamos el acento y trabajar porque no ocurran hechos como los que ocurrieron. También habrá que analizar muy profundamente, y hay mucha investigación en esto en Santa Fe, con el gobernador Bonfatti, que ha planteado el procesamiento de algunos policías porque entiende que han cometido delito con lo que han hecho. En Córdoba lo mismo, en Tucumán lo mismo, o sea, en la provincia de Buenos Aires habrá que ver también esto. Entonces, me parece que no se puede tampoco analizar livianamente estos hechos últimos que han ocurrido. Si hubo realmente intencionalidad en la protesta para dejar al descubierto y motivar después los saqueos, que ha habido delincuencia común que se ha sumado a esto, que también nos marca que como sociedad tenemos mucho por pensar, analizar, recapacitar y decir dónde estamos parados, porque no puede ser de que alguien que no era delincuente hasta un día antes
porque vio que estaban saqueando de electrodomésticos, salga y se quiere llevar un colchón o un plasma o lo que fuere. Pero acá hubo delincuencia común, robaron en casas de familia, robaron en almacenes que hasta, si uno se remonta a la crisis del 2001 o la del 89, que también hubo saqueos, es como que había códigos que no se rompían. En esta hasta se rompieron con esos códigos. Me parece que uno le puede echar la culpa al gobierno nacional, le puede echar la culpa a los gobiernos provinciales, le puede echar la culpa a la dirigencia local, pero me parece que como sociedad también tenemos que hacernos varios planteos, porque si en el 89 se habló de hiperinflación, si en el 2000, en el 99, recuerdo a la Alianza, en su discurso hablaba de la hipercorrupción, del menemismo en el poder, hoy lamentablemente me parece que en la Argentina tenemos que hablar realmente de hipercorrupción, pero de una hipercorrupción que lamentablemente se ha desparramado por todas las organizaciones de las instituciones del país, de la sociedad y en todos los niveles, que quizás más arriba, más abajo, no sabemos dónde hay más corrupción, pero que es cierto, por ahí los ejemplos de arriba no son los mejores, pero tampoco lo tenemos a diario y lo vivimos y nos tenemos que hacer cargo de qué tipo de instituciones tenemos que nos están rodeando y que supuestamente son los que nos tienen que brindar seguridad y controlar nuestras vidas. Me parece que debemos darnos un debate muy serio para realmente volver a restablecer el tejido social que lamentablemente se ha ido degradando en los últimos tiempos. Nos vamos a la presentación y ya estamos para vivir con Eduardo Cerulli, hombre histórico del justicialismo, que sigue en campaña. Realmente es elogiable lo de Eduardo Cerulli, el espíritu de lucha que sigue teniendo, y con Pancho Torres también, otro luchador, que me parece que no sigue tan en campaña, pero siempre igual algo le tira la militancia política. Torres del radicalismo y alfonsinista claro, pleno, desde la primera hora, y Eduardo Cerulli, un justicialista también de toda la vida, para hablar de estos 30 años de democracia. Bueno, como lo decía en la presentación, con dos dirigentes históricos de la Unión Cívica Radical y del Partido Justicialista. Esas dos siglas hoy lamentablemente no se escucha. ¿Cómo anda Pancho Torres, Eduardo Cerulli? Buenas noches. Son dos siglas que pareciera que hubieran quedado en el pasado, lamentablemente. ¿No? Confundida la cosa. Está confundida la cosa. La idea era charlar un poco de, bueno, estos 30 años de democracia, pero sobre todo ese retorno a la democracia. Cómo vivieron primero aquel año 82, Guerra de Malvinas, reapertura, creación de las multipartidarias en distintos niveles, que acá a nivel local también se dio una conformación en ese sentido. Y bueno, y lo que fue todo ese proceso preelectoral para llegar al 30 de octubre y al 10 de diciembre que asumía Ricardo Alfonsín, ¿no? ¿Cómo claro, yo creo que nosotros tuvimos un periodo que parece que nos hubiesen sumergido debajo del agua y no nos dejaban asomar la cabeza, ¿no? Nos dejaban asfixiar. Y bueno, y poco a poco, como si de repente una bocanada de aire hizo que un procesos oscuros terminaran. Y bueno, y creo que, esa es mi opinión, el factor fundamental para volver a la democracia, lamentablemente, fue de los chicos que murieron en Malvinas, ¿no es cierto? Chicos que algunos decían, como tenían 18 años no podían votar, pero podían morir. Yo creo que fue el factor fundamental y que el heroísmo de esos chicos fue lo que inmediatamente después de la caída de Puerto Argentino se reestructuró el gobierno de facto y se llamó elecciones, ¿no es cierto? Y ahí empezaron las internas
la reafiliación y bueno. Y por supuesto, entiendo que el triunfo de Alfonsín fue justo porque nosotros no ofrecimos en su momento dirigentes que convencieran a la gente. Yo estuve en Plaza de Mayo, era una cosa impresionante, había cerca de 3 o 4 millones de personas que... pero tuvimos errores fundamentales, como el caso de la quema del cajón y eso. Eso fue una derrota para nosotros, lamentable. Y bueno, ganó Alfonsín y ganó bien, y empezó a marcar un rumbo, y bueno, gracias a varias de las medidas tomadas, nosotros vivimos en democracia hace 30 años, de lo cual tenemos que estar muy felices, porque en la Argentina tantos años seguidos de democracia era difícil, ¿no? Porque siempre 2 por 3 había golpe o amagos de golpe. ¿Pancho? Sí, lo que dice Cerulli, uno estaba acostumbrado un tiempito de democracia, un tiempito de golpes militares, era como una cosa natural, normal, y la mecánica psicológica de uno era esa. Lo que pasa que, inclusive yo me acuerdo en el 73 hablar con algún peronista convencido y gente, viste, de principio, y decía, bueno, esto no da para más, es la última etapa. Y yo le decía, a mí me parece que no, pero, viste, había el fracaso o el Rodrigazo, todo el proceso ese que se dio en el final del gobierno de Isabel, fue un elemento que contribuyó. Yo creo que los militares igual el golpe de Estado lo hubieran dado, por más que dicen algunos que si se hubiera hecho caer el gobierno, hubiera habido una posibilidad. A mí me da la impresión de que la cosa ya lo tenían determinado, porque había toda una concepción desde lo económico a los sí, hasta era una política regional hacia Sudamérica, ¿no? Había pasado en Chile, había pasado ya en Uruguay, o sea, Bolivia, Perú, ya estábamos rodeados, diríamos, la Argentina en ese sentido, ¿no? Pero ese mecanismo de decir, bueno, fue algo que alcanzó dimensiones impensadas, el golpe militar fue realmente desastroso, que no lo llegábamos a conocer las consecuencias hasta después de terminar ese gobierno, que hubo una persecución desde el punto de vista de la cultura. Hasta te acordás que decían que era subversivo el vector, que es cosa disparatada. Yo me acuerdo, es una cosa que yo te decía, tenés cuidado en el café, no hablé fuerte, es una cosa que la gente sacaba los libros de la casa, los escondían, los quemaban, es una cosa que realmente fue tremendo, primero desde el punto de vista del latrocinio que se hizo con los desaparecidos, no se conocía tanto. Yo lo escuché los otros días a Berbisky, que me llamó la atención, salteo, que gente crítica del gobierno de Alfonsín, creo que fundamentalmente por la evidencia verídica, le hacían un reportaje en el canal 23, creo, y decían, hablaban del juicio de la Junta, y no sé qué le decía el periodista, no, pero dice, lo fundamental fue el juicio de la Junta, porque desnudó un sistema y un mecanismo, y llegamos a conocer cosas que nosotros, que éramos gente que estábamos informados, no la ignorábamos totalmente. Lo demás fue consecuencia de esa decisión tomada y se pudo particularizar más. Que Berbisky, que no es radical, no, lejos, a la luz de la historia, porque en definitiva, viste, cuando las decisiones o los gobiernos están vigentes, o las personas están vigentes, seguramente son mucho más cuestionados cuando se decanta con el transcurso del tiempo y se maduran. Bueno, la imagen de Alfonsín cada vez se va, lo decía Eduardo el otro día, cada vez va a ser más grande la consideración. En esa etapa, yo te digo, es cierto, lo de Malvinas fue tremendo, lo otro ya venía un proceso de deterioro, inclusive de conflictos internos de las Fuerzas Armadas. Allá Alfonsín, te digo, tuve oportunidad de verlo primero, porque yo, primero que no estaba militando en el Partido Radical en ese momento, yo me fui con Frondizi en su momento, en el 57, y después defeccionó, me quedé sin partido, en ese momento estaba sin partido. Para mí me restituyó, porque siempre fui radical,
Alfonsín. Lo vi en el 81, vino acá al Club Progreso. Me acuerdo que cuando salíamos, le digo a mi mujer, me quedó grabado a mí mismo lo que yo le dije, este es el hombre, en el 81. Y después se dio todo ese proceso, fuimos con Tito San Martín, me acuerdo, Tata Pisoni, a ese primer acto importante que hizo en la Federación Argentina de Voz, que era empezar y nos quedamos afuera. Era una multitud de gente, y bueno, el hombre ya venía tuvo una percepción de la realidad mucho más perspicaz que el representante del Justicialismo. Lo decía el que le manejó la campaña en otros días, ¿cómo se llama? Capolongo era el que le manejaba. Capolongo, sí. Sí, interpretó la realidad del momento y tuvo la capacidad de transmisión. Que era periodista, Capolongo, Sí. y que estuvo en la campaña de Edita Luder. Claro, que le decía que Luder era una personalidad muy importante, un jurista muy reconocido, sí, pero dice, no alcanzaba, o no sea, eso lo lo perjudicaba en su capacidad de transmisión. En cambio, Alfonsín dice, era más parecido a Perón, decían. Claro, Él tenía un carisma que... Sí. Claro. Y bueno, y fue una alegría, ahí lo vivimos todos, bien, esas multitudinarias marchas, la gente joven, era una cosa que vos volvías de las manifestaciones, y los chicos cantando en la calle, Alfonsín, yo creo en una última de sus declaraciones, cuando ya estaba enfermo, dijo, esto no se va a ver nunca más, lo que vimos en eso, porque no va a haber más dictadura, porque fue una explosión de alegría. Eduardo, el peronismo, ¿cómo se vivía en esos meses previos a las elecciones? Uno recuerda esos actos multitudinarios y lo miraba de reojo a Alfonsín, y Alfonsín iba a Rosario y juntaba 400, 500 mil, No, y sí, Alfonsín sí, iba a es verdad. Tucumán y juntaba 200.000, y Alfonsín iba a Córdoba, y entonces uno decía, bien en serio este hombre, Sí, aunque sí. también en el justicialismo, donde hacía actos, también juntaba Sí, buenos números, sí, no era, no, pero es como que marcaba, iba dando señales, parecía que la cosa... Yo creo que, mi opinión personal, que en un momento dado la Fuerza Armada pedían que Luder fuese presidente de la Nación, pero Luder, dentro del peronismo, creo que su discurso no le llegó a la gente. Tal vez le faltó, mi opinión, fibra suficiente como para captar a la gente. Y en cambio, como vos decís, Alfonsín era más popular, ¿no es cierto? Pero fue un triunfo amplio, muy amplio. Me acuerdo que el doctor Giosio ganó por 800 votos acá. Sí. Pero me contaban a mí lo que estaban en las mesas, era aluvión de votos de Alfonsín, ¿no es cierto? Y bueno. Creo que, si mal no recuerdo, aquella elección anduvo por 11.000 a 10.000 y pico en la de intendente, Giosio con Sí, Martín Aguirre, 800 pero votos. Alfonsín sacó como 16.000 votos, Sí, una sí, cosa sí, así. sí, sí. O sea, si uno piensa un padrón mucho más chico, año 83, a lo No, que es fue ahora, bastante, sí. y ahora vemos que han sacado, digamos, en esta elección más o menos 15, 14.000 votos, 16.000 votos, digo, ¿no? Y lo estaba sacando Alfonsín en ese momento con un padrón la mitad de prácticamente, Sí, ¿no? sí. De la de después de 30 años. Así es. ¿Cómo era esa militancia, ese comienzo de militancia, Eduardo, de retornar de la democracia, de retornar a la democracia después de esta dictadura? Yo creo que lo que llevamos adentro, un partido, lo que llevamos en el corazón, nunca dejamos de militar. Y muchos. Tal es así que yo tengo 81 años. Nunca he dejado de militar y sigo siendo una persona de mucha fe, yo soy por naturaleza, siempre tengo esperanza de ganar. Pero ahora tuvimos algunos reveses que dijeron que no. No te puedes quejar, porque ganaron unos cuantos Sí, años. bueno, pero te quiero decir que Casi como Palermo, un optimista del gol, un sí, optimista del... la verdad que junto con dos hinchas de Boca que te toca estar sí, esta noche. claro, ¿Y en sí. qué noche? Sí, el muchacho parece. Bueno, y militar es maravilloso. Pancho también, que ha militado, sabe lo que es estar en contacto con la gente. La gente no se olvida nunca, porque uno de los factores fundamentales es que la gente, que algunos políticos o pseudo políticos en Mercedes, no importa quiénes, no obraban así. Uno cuando va a visitar a alguien en un barrio, o a varios, yo creo que el trato tiene que ser igualitario en el barrio como en el centro. Había algunos que daban vuelta la cara para que no lo vean con aquel, ¿no? Bueno.
Pero militar es hermoso. La gente tiene algunas salidas espectaculares, pero generalmente tiene muy buena recepción y muy buen trato. Ahora lo vi en esta interna, realmente te acepte o no te acepte la boleta, te considera, te ofrece un mate, bueno, hay que militar para saber realmente lo que es, ¿no? Es hermoso. Y no hay que mentirle a la gente. No. No hay que defraudarla. Cuando Eduardo habla de esto, digo, Pancho, esa militancia de esa primavera democrática donde era realmente por la camiseta, donde no había una expectativa de ningún cargo, de ninguna carrera política, ¿no? No se hacía con la expectativa de decir, bueno, porque de esta manera voy de este cargo salta aquel y aquel salta aquel otro. ¿No? Era realmente por convicciones, sí, convicciones. Era convicciones y sobre todo la recuperación del sistema de medios. Yo te digo, en relación a eso, uno, es cierto, andaba por todos lados. Yo me acuerdo, me ha quedado grabado, por ejemplo, en barrios humildes, en aquel momento, en la campaña electoral ya, haber escuchado a gente que me ha dicho, yo soy peronista, pero necesito un liderazgo. Para mí, liderazgo, o sea, como que Perón le transmitió, y lo voy a votar a Alfonsín, te lo decía, hay gente, y bueno, de hecho existió eso, porque si no, no hubiera ganado como ganó en muchos lugares, ¿no? Yo no sé si la primera vez se gana en la provincia de Buenos Aires, después, sí. así, en una Sí, Almendari. Que a mí me decía Alberto Vita, vos estás loco antes de las elecciones. No, bueno, provincia de Buenos Aires, sí, yo estaba convencido, no era que macaneaba, ¿viste? Vos estabas metido, bueno, vos también sabés lo que es estar en ese, a veces te lleva. Sí, un microclima se genera que no es el que te frustra, claro. Pero ahí era una convicción tremenda. Nosotros estuvimos en Ferro, lo que fue Ferro, que vos hacías así para aplaudir y después no podías bajar los brazos porque no había, viste, una cosa de loco. Para mí, que el radicalismo juntara la cantidad de gente que juntó en el 9 de julio, que los peronistas lo juntaran no me hubiera sorprendido, pero que el radicalismo lo juntara, era una manifestación muy concreta. Y yo te decía el otro día, como la cantidad de fichas que venían, pero eran paquetes así, porque fue previo a la candidatura de Alfonsín, hubo una interna con De la Rúa. La gente sabiamente eligió a Alfonsín, ¿no es cierto? Y se afiliaba a la gente. Después se confundió porque... Y después se confundió las circunstancias, lo confundieron y De la Rúa, gente allegada de La Rúa, lo criticaron, le decían. Yo le preguntaba a algún asesor que han tenido después, no se daba cuenta, y sí, pero no daba bolilla, no llegó a la punta. Eduardo, haciendo un poco de cuentas, y esto de lo que decía Pancho, de que había gobiernos democráticos y dictaduras, y gobiernos democráticos y dictaduras, hace unos días, vos ahora decías que tenés 81 años, hace unos días que sacaba la cuenta, el doctor Giosio era clase 21, si mal no recuerdo, ¿puede ser? ¿O 19? No, 1900, no era 21, era 20 me parece, 1920. Bueno. O sea que él tenía entre 62 y 63 años en el 83. Sí. Cuando es electo intendente por tercera vez, podemos decir. Porque la primera fue en el 62, que no pudo asumir, la segunda en el 73, donde gobernó por 3 años y vino el golpe, y el 83, donde uno piensa, 30 años atrás, una persona de más de 60 años, ¿no? Las ganas, la fuerza, el espíritu. Era increíble. ¿Cómo era esa convivencia diaria que te tocó estar, porque fuiste concejal desde aquel año 83, claro, fue secretario. Después secretario privado, y bueno, presidente del consejo? Yo aprendí mucho de Giosio, ¿no? Pero tenía un espíritu increíble. La gente atendía a la gente no sé cuántos por día. Pasaban, primero lo atendía yo y después pasaba. Después lo pasaba a la gente. Bueno, es increíble la gente cómo la atendía, el vigor que tenía. A las 6 de la mañana ya estaba tomando un café en lo de Capurro, para que a las 7 bueno entraba. Recorrer las calles por la tarde. Me acuerdo que tenía un cuadernillo y una lapicera y pasaba un avión, pasaba y veía algo normal en las calles, lo anotaba y al día siguiente hablaba con Neiro. Claro, decía, mira, subsecretario de Servicios Públicos. Sí, esto acá, en tal calle, así. Pero él, sobre todas las cosas, amó mucho a Mercedes, lo amó profundamente a Mercedes.
Él también tenía un control muy puntilloso del gasto del presupuesto municipal, ¿no? Sí, por supuesto. Es como que diariamente pedía lo que había entrado Sí, y lo que se había gastado, ¿no? exactamente. Tenía un seguimiento muy, pero Minucioso. minucioso, Sí, ¿no? sí, sí. Sí. Siendo que era médico, ¿no? Sí, Pero cómo en el tema de la administración ponía un gran acento. Sí, sí, es cierto. Porque digo, pasó gobernando etapas difíciles del país, de la economía, y logró el municipio de Mercedes no estar en situaciones como otros municipios que en la región uno veía que se atrasaban con los sueldos y demás, y acá dentro de todo lo lograba llevar, ¿no, Pancho? Convencimiento que en el 2001, si no hubiera sido la administración tan ajustada, eso hubiera sido un problema, cosa que no existió en Mercedes, ¿no? Producto de esa seriedad en el manejo de las cuentas municipales. Vos, Pancho, desde el radicalismo, ¿cómo lo veía a Giosio? ¿Qué decía? Este hombre imbatible, que es insoportable. Yo le decía, no lo voy a saludar más. Llegó un momento que no lo voy a felicitar. Después de cada elección. Claro, cada vez que ganaban iban a saludarlo. Digo, no. Pero tuvimos también una satisfacción. En el 97 nos vinieron a saludar el comité radical. Sí, sí, yo lo acompañé. Ganaron la legislativa. Yo lo acompañé. Cabeza la lista de concejales. Sí, exactamente, sí. Pero yo lo que te digo de yo lo conocía de antes, bastante antes, porque médico, como médico, Claro. nos ha tenido en una... Yo lo que digo como funcionario, primero un tipo respetuoso. Yo, por lo menos la relación de él conmigo, no obstante tener uno hacía crítica, respetuoso. Pero aparte no era macaneador. O sea, el tipo te decía sí o no, tenía un Si era no, era no, si era sí, era sí. Era así, no engatusaba a la gente, que no es Claro. otra cosa para un político. Independientemente de las obras que hizo Giorgio, que fueron muchas, el tema, cómo trató los temas de los quinchos, ¿cierto? Que era un tabú. Acá había como una comisión para erradicarlo, y no hubo caso. Giorgio lo limpió todo. Me acuerdo que el primer decreto, el 25 de mayo del 73... Claro, por eso lo hizo en la gestión del 73, en realidad, Sí. no la del 83. Exacto, del 73 ordenó el cierre de todos los quinchos. Y después los que no cerraban, misteriosamente aparecían rodeados con tierra, ¿viste? Hacia alrededor, ¿viste? Una pala mecánica. Y un hombre que fue un gran colaborador de él, un hombre muy inteligente, un gran colaborador. Y aparte de eso, muy buen concejal, Vicky Gómez, ¿no? Vicky Gómez, yo me acuerdo, sí. Realmente, bueno, y le amenazaron. Fue secretario de gobierno en ese momento. Sí, después fue concejal y presidente del bloque. Lo amenazaron de muerte 83. a las hijas de él, le mandaron Giosio. anónimos. Giosio. Entonces Giosio llamó a una persona, esa persona que sabía que podía haber sido él, lo llamó, al cual él con 2 operaciones le había salvado la vida. No lo voy a Sabía nombrar. que estaba en la administración. Sí. Deportiva. Entonces me acuerdo que le dijo, mirá, no puedo repetir las palabras, ¿no? Pero si vinieran a tocarle un cabello a una de mis hijas, vos perdón, no lo puedo repetir, pero a tiro, le decía así, bueno, no le mandaron más anónimos, desaparecieron los anónimos y el tipo se mandó a mudar. Y había una persona, era una risa, fue cómico, una persona que tenía un quincho y yo se le vio por la ventana a esa persona que se acercaba, dice, me va a hacer un escándalo esta persona. Que venía hacia el municipio. Hacia el municipio, venía en un jeep. Y le vengo, dice, bueno, entró, dice, doctor, dice, le vengo a agradecer. ¿Cómo agradecer? Si yo cerré todos los quinchos, sí, pero eliminó la competencia. Porque le había quedado ese. No, porque hacía el jeep, con el jeep lo usaba a domicilio. En vez de tener... Delivery. Claro, delivery, sí. Pancho, hablábamos de la figura de Giosio, vos que estuviste cerca de, quizás no durante el gobierno, lo decías el otro día en la radio, pero sí después de la figura de Raúl Ricardo Alfonsín. Más allá de lo que uno veía públicamente, él como también como gestor de un gobierno de transición, como fue el restablecer la democracia, ¿cómo era ese campechano que se lo veía, esa humildad que uno notaba hacia afuera? Yo lo traté bastante después que él dejó de ser presidente. Yo me acuerdo que yo era presidente del comité de distrito
y la primera vez que hablo con él, en el departamento que tenía él, que hoy tiene la familia en la avenida Santa Fe, y no me acuerdo, fuimos por un tema que fue la única vez que creo yo que firmamos un documento conjunto, el justicialismo y el radicalismo, por el tema de Cito Soria, juez federal, planteando que yo un documento al socio y lo firmaron los únicos dos partidos, la UCD no lo quiso firmar. A raíz de eso, como ese era un tema que se iba a tratar en el Senado, fuimos a hablar con él. Y yo me acuerdo que a principios del año 90, él se había ido en el 89. Hablamos de varias cosas por ahí, y dice, ¿y cómo está Mercedes? Me pregunto. Y dice, a mí se me ocurrió decir, mire, no estamos haciendo nada, estamos esperando que vaya usted. ¿Cómo eso? Agarró la secretaria, la agenda, ahí nomás un martes, yo digo un martes, ¿no? Que fue allá en Ateneo, sí, sí. Un montón de gente, ¿viste? Pero una cosa, y Alfonsín era un tipo, venía, te sentaba con vos, como si estábamos nosotros tres hablando de, vos decís, pucha, hace poco fui otra vez al departamento a hablar con el hijo, con un tema, y la secretaria, todavía está la misma secretaria, y me dice, ahí teníamos una serie de fotos, esta es una de las preferidas, una foto que tenían con Jimmy Carter. Un tipo convencido de todo lo que hizo y lo que planteó, absolutamente convencido, y vos podías hablar de cualquier cosa con él, es como si estuvieras hablando con un amigo, y vos decís, puta, este tipo estuvo en tantas cosas y hablaba, ¿viste? Una de las veces que vino, tuvo un chisporroteo con Jorge Guevara, Guevara con el tema de la obediencia, y le explicaba, y esto le seguía insistiendo, y le decía, ¿usted tiene familiares desaparecidos? Porque claro, como es negro, en cosas. Y después tenía una costumbre que él, cuando venía, te decía, espérenme en la ruta, y venía en el auto mío. Y íbamos no sé a dónde más, y comentábamos esto, y le decía, no, porque sí, pero él comentaba que Guevara había planteado eso así, le digo, no, a nosotros realmente no, nos dio una mano, él tiene un diario, nos dio una mano, fue cierto, cuando empezamos con el Modeso, él simpatizaba en alguna forma, nos dio, no habré metido las patas, a ver si ustedes les perjudica a ustedes, claro. Es muy cuidadoso. Tipo, pero aparte de un respeto hacia el otro, Eduardo, recién decías 81 años, la militancia, y estás trabajando para las elecciones del próximo domingo. Sí. No podemos dejar de tocarlo, un tema de actualidad. No, por supuesto. Sí. Hay dos listas y va a haber interna en el justicialismo. Justamente yo arrancaba diciendo dos sellos, PJ y UCR, que pareciera que hubiera quedado el pasado, pero bueno, tiene justamente internas partidarias. Con un padrón que se ha reducido. Sí, de 8.000. Pancho hablaba de la cantidad de gente que se afiliaba en el 83 y ahora llegó a haber más de 10.000 afiliados del justicialismo en Mercedes. Y no sé si llegó a eso, pero 8.500 seguro. Y ahora hay 5.500. 5.000, 3.000 desaparecieron, no sé, gente que, bueno, lo sacaron del padrón, se murieron, se trasladaron de Mercedes, y muchos que no votaban en la elección, en la interna, generalmente lo borraban, ¿no? Ajá. Encontramos un montón de gente que ha desaparecido del padrón. ¿Y te encontrás con gente afiliada desde el 83 sí, en ese padrón? Sí, del 82. Del 82, claro. Sí, mucho. ¿Y la has ido a visitar? ¿Te ha Sí, tocado por supuesto, encontrarla? sí. Seguidor. Caminando. Sí. No, y lo bueno de Cerulli es que en esa caminata, en cada elección, siempre tiene a algún joven al lado. Con lo cual va haciendo escuela. No, seguro. A mí me tocó en el 83 estar al lado, caminando alguna de la zona de cuarteles con Félix Picardi. Sí. Y también, a mí Félix Picardi me hizo conocer cuartel octavo, cuartel séptimo, que uno... Lo conocía el dedillo, cuartel octavo y séptimo. No conocía, ¿no? Sí. Digo, pero esos dirigentes, ¿no? Que por ahí normalmente son de sumar a algún joven, no esa actitud de no, todo lo contrario, no, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. De ir dejando algo. ¿no? Sí. ¿Y ustedes, Pancho, la interna? No, ustedes están complicados.
Tuvieron una interna. Está todo complicado. Tuvieron una Está todo interna complicado. y... Nosotros tuvimos una interna, pero mi visión es que hay que tratar de nunca demonizar no la interna. El problema no es la interna, sino las secuelas que dejan las internas cuando no hay la madurez suficiente, ¿viste? Cuando se entran en cuestiones de tipo personal o mezquindades, que en ese sentido yo te decía, el justicialismo es más inteligente en ese sentido. Nosotros hemos cometido pecados que no debían haberse cometido en el partido y eso también deterioró mucho las posibilidades, inclusive a niveles de conducción importante del partido, ¿viste? Que yo no lo entiendo, no lo alcanzo a entender. Entonces, en los últimos tiempos yo he tratado de evitar las internas, pero a veces los otros no quieren y tenés que hacer internas más allá de los resultados, y bueno, yo creo que le va a llevar un tiempo al partido recomponerse. Creo también que la vía adecuada para dar respuesta a la sociedad es los acuerdos con otras partidos afines. Cuando se hizo la alianza nosotros lo fogoneamos mucho, el acuerdo cívico y social lo fogoneamos mucho, nos fue bien. Y yo traté de que el Mercedes se mantuviera más allá de lo que pasara fuera a los altos niveles, y no hubo y bueno, hay que repensar un poco los egos personales a veces también de los dirigentes, las visiones pequeñas. Sin ánimo de que esta noche se pelee, digo, ¿qué visión, diríamos, de esta coyuntura tiene cada uno de esto que pasó con estos saqueos, acuartelamientos? Para mí, estábamos hablando con Pancho, Ajá. Yo creo que esto está organizado, porque mi opinión personal es que automáticamente empezó en Córdoba el tema de la policía acuartelada. De repente todas las provincias se acuarteló la policía y automáticamente toda la gente salió a la calle. Evidentemente no fue casual. Alguien lo manejó muy hábilmente. O sea, ¿no crees que haya una situación social hoy crítica como Puede para haber que se motive? No, o sea, pero para que sea tan fuerte. No, tan fuerte no, yo no creo así. Que hay otras motivaciones. Sí, hay otras. No una situación social como quizás sí en el 2001. Sí, es otra cosa. Pero yo veo, lo que más lamento es que hubo varios muertos, ¿no? Eso sí es lamentable, Más ¿no? muertos que en el 2001, Sí. según lo dicen los medios, ¿no? ¿Y vos, Pancho, qué visión? Y yo estoy muy preocupado porque desconcertado también, porque es un tema, yo pensaba, ¿qué tipo de por supuesto que no es todo, ¿no es cierto? Pero ¿qué tipo de sociedad tenemos que nosotros si no tenemos el policía en la calle? Perdemos, hay una corrosión moral, una concepción, viste, que ese es un tema que es muy, muy, muy preocupante, porque no puede decir que hasta, según las informaciones, entre vecinos se van a robar, pero una cosa, y matar, y salir a destruir propiedades como Pasador en Córdoba, por eso seguramente hay eso, pero también hay un caldo de cultivo que algo, al tema de la droga de por medio, hay muchas, de la droga desde el punto de vista del narcotráfico, porque pasan en distintos lugares. Yo creo que es un tema... Sí, lo que vivió el gobernador Bonfatti de Santa Fe, ¿no? Sí. Por ejemplo. Le decía yo a Cerulli, acá mucha incidencia tienen internet, eso, vos viste que se convocan, las redes sociales es un fenómeno, viste, y bueno, por supuesto no van todos, pero si a vos te dicen la policía está afuera y te deja vía libre. Claro, y los sátrapas están. Sí, pero hay un desapego a la ley muy fuerte también, eso, como sociedad eso, que ¿no? va a haber que revisar, me parece. Bueno, eso es lo que te digo, Dualde, yo no le digo que lo digo yo, lo dice Cerulli. No lo dice Cerulli, se lo digo a Cerulli que Dualde dice cuando hay descomposición arriba es la consecuencia, ¿viste? La consecuencia de lo de abajo es lo que viene de arriba. Yo creo que el gobierno está en un proceso de desgaste, de declinación, no le encuentra la vuelta, ha perdido demasiado tiempo en los aspectos lo que es la economía. Uno escucha, yo no entiendo, pero te dicen que si no hay correcciones esto va mal. Son 2 años
y las correcciones, yo creo que lo lógico sería un equipo económico consistente con un programa que lo haga saber al conjunto del sector, vamos hacia acá, vamos a atacar la inflación en este sentido, las reservas, el dólar, todas las cuestiones. Creo que está claro que en la Argentina procesos de más de 10 años se complican en el poder, digo, ¿no? Me parece que se va desgastando de tal manera que terminan llegando. Eso lo conversábamos también, no es aconsejable tan largos periodos de. A lo mejor lo más viable, mi opinión, es que el que ocupe el cargo de presidente no sea más de 2 periodos, claro. Como en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Esa es mi opinión. A lo mejor, como dice... y en la intendencia lo mismo, y en las legislaturas también, porque no hay nadie imprescindible. Claro. Y eso motiva la gente, saber ir dejando. Los procesos generacionales. Eduardo, muchas gracias por la visita. Y quería decir algo, yo tuve la suerte de tenerlo en el recinto de adversario, a Pancho, un gran concejal, y a David Valerga. David Valerga también manejaba a su bloque, un chico muy preparado, así que... Para defender lo indefendible. Sí. Así que, bueno, he conocido, si me permitía, muchos concejales excelentes, que yo los recuerdo, los llevo en el alma: Castro Olivera, Ernesto Nenner, el doctor de Paola, Teobaldo Augusto Berrondo. Realmente dejaron una ha nombrado varios de los últimos 50 años de la política mercedina. Sí, la verdad que de la década del 60 para acá nombró varios. Eduardo. Así que bueno, son realmente que nos han dejado la marca, ¿no es cierto? Excelente, me olvido de un montón, que lo lamento, pero uno aprendió muchas cosas de los concejales, ¿no? Hicieron escuela dentro del consejo. Y bueno, Pancho está hecho un pibe, se conserva bien. Pancho todavía, muchas gracias por invitarnos. No, gracias a vos. Bueno. Lo lamento, lo independiente, pero... Bueno, pero estamos peleándola. Pero ahora estamos mejor ahora. Nos vamos a la pausa y a la vuelta con el director, con el gerente de nuestra productora Milenio Media, de la señal local, director de la señal local, para hablar de estos 8 años de la productora y algún temita más también seguro que va a salir, de cómo viene la temporada 2014. Vamos con la pausa. Al futuro lo hacemos con más obras. La gestión del intendente Carlos Selva suma un salón de usos múltiples más, y esta vez es en el barrio Almafuerte, y además un nuevo centro de atención primaria de la salud en Altamira. Este nuevo centro de actividades y la atención sanitaria en la zona rural son parte de la inversión continua del municipio. Municipalidad de Mercedes. Gestión Carlos Selva. Buen gobierno. La Tranquera, ropa de trabajo, sport y de vestir, bombachas de campo de grafa y de corderoy, pantalones de jeans y de grafa, calzados de seguridad, camperas, buzos y chalecos de polar, regalería, cuchillería, artículos regionales, precios especiales a empresas y establecimientos rurales, todas las tarjetas en 3 cuotas sin interés. Calle 14, entre 27 y 29, teléfono 43 52 00. Casa Domingo de Grutola, la esquina que te conviene. Todo para el hogar y la familia. Muebles para la cocina, sillas y mesas de caños, mesas plegables, juegos de living, sillas de caño, línea moderna y línea super. Cocinas, todo tipo, modelos y marcas. Toda la línea de artículos Liliana para el ama de casa. Heladeras, freezer, colchones, sommiers. Muebles de pino para toda la casa y para cada rincón en especial. Acércate y solicita tu préstamo personal. El mejor precio con la mejor financiación siempre.
Avenida 2, esquina 19, teléfono 42 49 63. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué los puedo ayudar? ¿Están buscando tarjetas de casamiento? Felicitaciones. Ay, muchas gracias. Por favor, pasen por acá. Almacén de Sentimientos. Festejamos con vos. Visítanos en almacendesentimientos.com. Cerrando este programa de hoy y el anteúltimo programa, como decíamos al comienzo del año, con nuestro director, Cerón, hijo presidente del consorcio. ¿Cómo anda? Un consorcio. Bueno, sí, con la radio podemos llegar a tener un consorcio. Tenemos un lugar en común, hay que buscar un administrador. Claro, seguro. No, sí, el responsable de Milenio Media. De Milenio Media. 8 años. 8 años, exactamente. Sí, exactamente, hace ya. La gente, te digo, acaba de cambiar. Otra vez lo mismo, dice. Otra vez la historia de los 8 años van a contar. No, pero bueno, es bueno que la teleaudiencia se renueva, diría Mirta. El televidente se renueva. Y digo, ¿cómo surgió aquella idea de conformar Milenio Media realmente? Porque vos venías de trabajar en los medios. Sí. Tenía un paso muy encapsulado, digamos, por claro, en Santa María. Y es una atmósfera, o sea, completamente diferente a lo que son los medios locales, claro. y más en esa época. Sí, en realidad es más de lo que es la faceta, ¿cómo se llama? De la filmación y la fotografía de espectáculos, de eventos. Sí, en realidad sí. Después que me voy de Santa María, arranco solo y medio como que me cuesta hacerme un lugar y me tengo que dedicar al tema del video, de la fotografía, poniendo una productora de eventos sociales, que después entra Agustín Cufré, ahí es donde lo conozco a Agustín y nos asociamos, y sí, haciéndome un lugar con el tema de los sociales. Muy difícil también en Mercedes porque había gente muy establecida, Rica, Iribarne, todavía estaba Escofone, Manesco Chipini, o sea, y estaban los que no tenían locales, Alejandro Cabrejos, Javier Vicini, bueno, Pablo Quinteros, y bueno, haciéndome un lugar. En ese momento era mucho más joven que ahora, tenía ganas todavía de hacer sociales. Sí, porque hay que estar, ¿no? Fiestas de 15, casamientos. Sí, la gente disfruta y uno va a trabajar y a tratar de, digamos, captar lo mejor de la fiesta. Lo cual también es una responsabilidad muy grande y muy linda, porque a uno para un casamiento, para un cumpleaños de 15 lo están eligiendo para ese momento, entonces es bueno, está bueno. Claro. Pero sí, bueno, porque eso después le va a quedar en la historia. Le va a quedar en la historia. Digamos, si hiciste un buen trabajo, claro. este fue Pedro Caramelo. No, esto me lo hizo Pedro Caramelo y... Nunca una situación de esa de haber perdido todo el trabajo hecho, ¿no? Gracias a Dios nunca. Porque ha habido casos. Estuve a punto, pero tengo que agradecerle a Lucas Mitartonda, si me está mirando, que te lo recuperó. Que me salvó las bodas de oros sacerdotales de Monseñor Dimonte, todas las fotos de egreso del jardín parroquial del año 2002, de primaria, de parroquial y de secundaria. De ese año. De ese año. La tenía un 2002 mi hija mayor egresó de parroquial. De secundaria. Creo que lo tengo. Lo tenía en un disco rígido. Y el disco rígido dejó de funcionar. Qué momento. No me preguntes cómo hizo Lucas y lo pudo salvar y nada, lo recuperamos y nada. Y después archivo y backup de todo. Seguro. Y bueno,
decís, Bueno, después Santa de- María te liga a un medio como es la televisión. Exacto, sí. Pasás Pelusa González, a eventos, claro, ahí Pelusa está. González. Pasás a eventos sociales, video, ¿no? Sí, sí, sí. Con alguien que te hacía fotos. O también. En realidad yo arranco haciendo video y como yo estaba estudiando también, hice un curso de fotografía y cuando hacíamos sociales, que después se incorpora Agustín, yo sacaba fotos, Agustín filmaba, medio como que nos turnábamos. Y Claro. teníamos el servicio completo de foto y video. Claro. ¿Y cómo vos antes pasás por Telered o No, directamente? Agustín entra en el 2002 y, digamos, en el 2003 llega lo que es Buenos Aires Vivo. Ujú. Que A entramos- Multicanal. A Multicanal. Claro. Multicanal terceriza la señal local, la agarra Buenos Aires Vivo, que la idea de Buenos Aires Vivo era hacer un solo canal regional. Moreno, Rodríguez, Luján y Mercedes. Todo uno. Todo uno. Entonces se llevan el canal a Moreno, de allá emitían cosas, estuvimos un tiempo acá, estuvimos también un tiempo saliendo desde acá, desde este mismo lugar, Ajá. hasta que en agosto, después de la fiesta del libro, el canal en el 2004 se va definitivamente a Moreno. Ahí, bueno, quedó... Parecía que se perdía. ¿Se perdió? Es más, se llevaron el No, operador. Se perdió. Se perdió Si mal no Mercedes. recuerdo, ¿no? Mercedes, sí, Se lo llevaron a- Carlitos Dafé tiene algún ticket todavía del 57 de los viajes. Cabecea ya sí, de la obvio. operación. El canal local se perdió. La gente de Mercedes que tenía multicanal dejó de ver lo que pasaba en Mercedes. Claro. Los abonados se cayeron, bueno, montones de cosas. Los productores tampoco estaban más en multicanal, pasaron a Telered. Y en ese tiempo yo tengo más o menos armada la productora, el Inglés Gaynor. El Inglés Gaynor Que me da estaba la en posibilidad, Telered. en Telered me da la Claro. posibilidad de empezar a generar algo que salíamos de acá también. Salió Walter Anido, salía Poli, salía... O sea, hacías productos independientes para. Yo alquilaba el lugar. Claro, Venía para el productor Telered en para ese Telered. caso. Para Telered, exactamente. Lo que quedó del 2004, Se le hacía la edición. parte del claro. 2005 y en diciembre, en noviembre, está la posibilidad de agarrar el manejo del canal porque lo tenía Carlos Meda. Ajá, Con Pampa sí, TV, sí. después vuelve el canal de Mercedes con Pampa TV, con Carlos Meda. Después Sí. de un tiempo Carlos quiere dejar y ahí me lo ofrecen a mí. Cuando me lo ofrecen a mí no dudé, digamos, porque ya tenía la experiencia de lo que era Santa María, el haber estado en España también estudiando y trabajando para Televisión Española, después lo que fue el hacer el magazine en el 2003, en verano, en Multicanal, a la tarde, todos los días, o sea, el haber hecho eso, haber trabajado con Carlos Domínguez, que era un directivo de Canal 13. El nos magazine dio- era ese que. Mejor así. El mejor así. Agustín claro. Cufré y Carolina, Carolina Saboredo. Sí, sí, Nos había dado recuerdo. un ritmo. Que daban gimnasia en vivo, gimnasia que en hacían. vivo, sí, me acuerdo. cocinábamos, Sí, sí. hacíamos de todo. Que estaba en el estudio grande de la 20. De la 20, ese, estaba todavía en la funcionaba, 20. Claro. ¿Cómo no me voy a animar a manejar el canal? Y ahí arrancamos. Y bueno, hemos llegado a lo que soy. Conveniando con lo que era primero multicanal, después ya Cablevisión, con la unificación de Sí, en realidad, Cablevisión y en realidad Multicanal. primero yo no hago el contrato con Multicanal. El manejo lo tenía otra persona. Una productora de que era contratista a su vez de exactamente, Multicanal. de Quilmes, y ellos me piden a mí el manejo, bueno, empecé a manejar el canal, y bueno, después ellos dejan, Cablevisión se fusiona con Multicanal, bueno, todo lo que pasó en el medio hasta... ¿Eso que fue por el hasta 2006 más o menos, la fusión? La fusión, sí, me parece que sí. ¿No? 2006, 2007, sí. Por 2009 estaba todo el tema de la ley de medios, Claro. y ahí entró como no en vigencia, sino a empezar a hablarse de la ley de medios y demás, y ya Cablevisión estaba fusionado, digamos. Ya que tocaste ley de medios, que digo, ya ahora, viniendo de la actualidad, fallo, bueno, ley de medios, toda la disputa judicial, llega el fallo de la Suprema Corte, de la Corte Suprema, y bueno, había que adecuar, digo, eso desde la productora local, que estás conveniado con Cablevisión, ¿cómo se vivió en estos tiempos? En un principio, digamos, uno lee la ley y la ley en sí no es mala. Le da muchas posibilidades a muchos medios, a productoras que antes no tenían la oportunidad de poder generar contenidos para Canal Encuentro, Paca Paca y un montón de señales, generar contenidos. Eso está bueno.
Cuando vemos en el Sí, lugar porque donde puede llegar a quedar uno lo que ve es que Mercedes, busca una federalización la ley. Sí, sí, Como sí. que cada provincia, cada lugar tenga la posibilidad de tener su producción propia, ¿no? Exactamente. Que no pierda En definitiva, su identidad bueno, que en también, ¿no? definitiva- en Porque a veces definitiva- Capital llega, digamos, con un producto a Tucumán. y la gente de Tucumán tiene Claro, otra idiosincrasia. claro. Fue lo que hicimos hincapié nosotros. Obviamente, mediante mails, mensajes de texto, consultarlo todo el tiempo con Mariano Elizondo, cómo le damos una vuelta al canal local. Y vos en el canal local tenés que mostrar lo que pasa en Mercedes. Para que tenga la identidad local, diríamos. Es eso. Se ve reflejado eso. Es esa federalización. Bueno, en Mercedes tiene que ser lo que sale en Mercedes. Podemos ir a Showmatch, claro. ¿Pero con quién? Con un notero de Mercedes. O sea, que la señora que está en la casa la vea a Valeria, lo vea a Pancho, a Diego, a Carolina Saboreo en su momento, hablando de igual a igual con... Sí, no sé, un bailarín o con una, Piquín, claro, con una con personalidad. Tinelli cuando da la posibilidad de una nota, Claro. con la nana feudale, con toda esa gente, porque la gente se siente identificada con ese notero mercedino. Cuando logramos eso, el canal cambió. Se volvió a ver la gente en el canal, volvimos a cubrir en la medida que podemos los eventos que pasan en la ciudad. Ahora, a fin de año, hay un montón de cosas. Egresos, entrega de medallas. Tratamos de estar en lugares donde podemos estar. Entonces, esa parte de la ley, volviéndolo Y de desde ley, la no es empresa, mala. digo, ¿entienden eso? De la necesidad de tener un canal local, una señal Sí. local, de mostrar Sí. lo propio. Cablevisión lo entendió mucho más que Multicanal. Desde que Cablevisión está al frente de todo esto y nosotros estamos con Cablevisión, el apoyo que yo tengo de Cablevisión es muy grande. Este año ha sido un año, la verdad que muy bueno en todo sentido. Pudimos regularizar empleados, nos dieron movilidad, está la posibilidad de agrandarnos ediliciamente también ahora, un mejor lugar para poder tener mejores programas, más programas en vivo continuados. Claro. La verdad que, Sí, que por ahí decirle hay un panorama bastante amplio. hay que decirle a la audiencia que por ahí cuando ve el armado de estos estudios, de Corado, está con, digamos, limitado Sí. el espacio como para poder tener más productos en vivo, ¿no? Exacto. Porque hay que desarmar y armar atrás y hay que dejar por ahí algún espacio porque si no no da Y los porque tiempos. si no da los tiempos, ¿no? seguro, Entonces por ahí seguro, tiene seguro. que venir un programa enlatado, como se En dice medio. habitualmente Sí, en el sí, medio, sí. para poder tener otro programa en vivo, como pasa con nosotros y con NET, por ejemplo, Sí, ¿no? exactamente. Y te decía de la ley, esta adecuación que ha presentado el Grupo Clarín con las 6 microempresas, Grupos. podríamos decir, o grupos subdivididos, ¿cómo quedan los locales, los canales locales? Como No, queda tal cual hasta ahora. Ajá. Queda tal cual hasta ahora. La adecuación voluntaria que propone Clarín, el gobierno la aceptó, el AFCA la aceptó. Ahora entra todo en un tema jurídico, legal, de armar sociedades, Claro. desarmar otras. Se sigue funcionando de la misma manera. Siguen saliendo todas las voces como han salido hasta ahora. Nosotros seguimos estando en el mismo lugar que estamos, o sea, no nos corremos a ningún lado, nadie pierde la fuente de trabajo. Eso, porque había mucho temor en la pérdida de fuente de Sí, trabajo, sí, ¿no? sí, el tema es, digamos, ¿quién venía a tomar todo esto si no se aceptaba la adecuación voluntaria, ¿no? Claro. Si se venía con la adecuación que el AFCA pretendía. Pero bueno, por suerte, digamos, todo encaminado, ahora vienen esos tiempos que te decía, y un poco cuando empieza a pasar todo eso, yo me replanteo, ¿no? Si mañana no estamos más en el canal local, que ya lo he dicho un par de veces, di todo, digamos, di todo por el canal local, hice todo lo que podía hacer, y no, me quedan muchas cosas por hacer. Nos quedan muchas cosas por hacer. Ese programa a la madrugada que querés hacer vos, pero los que están solos. No, pero nos quedan Mirá que en muchas mi casa cosas por hacer. te están viendo. Un saludo a Ana. Nos quedan muchas cosas por hacer. Entonces digo, bueno, cuando se termine de definir todo esto, ya estamos pensando en el 2014. A Marina López, que es la escenógrafa, la estoy volviendo un poco loca con todo lo que hay que armar. Claro. Los chicos también, tener más contenido con lo que es producción, programas para los jóvenes que también los contengan desde el que ellos puedan expresarse en Sí, a la partir de lo que televisión. hemos visto en los últimos años en Mercedes con situaciones de conflicto Sí, sí, entre sí, adolescentes, sí, jóvenes, tal la cual. nocturnidad, bueno, Bueno, cómo y dar contención desde
por ahí una productora. Bueno, y el espacio de sentido, ¿no? Débora la Casa, Participar para Cambiar, se reunían acá, en el Claro. estudio este. Cuando no teníamos, o no tenía yo un lugar, y los chicos vinieron acá y están las filmaciones de esos primeros lugares. Y en ese sentido el canal, digamos, traspasa el hecho de ser un canal netamente canal. Sí, Hacemos programas comercial. Exactamente. Tiene también algo esa- más. Tiene algo más. Y cuando yo lo pienso desde ahí. Bueno, en algún momento con la vieja combi estaba el Mercedes por Mercedes, Mercedes por sí, Mercedes, Mercedes que por fue Mercedes. también todo un trabajo de solidario. Sí. Hay que retomar ese tipo de cosas. De hecho, nos metimos un poco más de lleno con Mariano Elizondo, con Fernando Moner y con Pablo Vera en el fútbol solidario. Claro. Digamos, la idea es siempre dar un poquito más. Así que, bueno, en eso estamos y estamos pensando en 2014 en ese sentido. Pedro, No me muchas digas, gracias Pedro. por la... Muchas gracias por haber permitido estar acá. Bueno, no, por favor. Nos vamos. Será hasta el próximo jueves, que será la última edición de Pensar en Voz Alta de este año. Un año que ha sido de realmente mucho trabajo, que además le agregamos así, esas cosas que surge de charla con el director, decir, bueno, y pues están las elecciones y por qué no llegamos con los tiempos, agreguemos los domingos, surgió la edición de los domingos, y bueno, hace unos días algunos me preguntaban qué pasaba que no estaban más los domingos. No. Repitamos esto, entonces. Por ahora no, el año que viene no sé con qué volveremos, pero bueno, nos queda un programa más para despedirnos. Será hasta el próximo jueves 19 de diciembre, que será el programa último de esta temporada, segunda temporada de Pensar en Voz Alta. ¿Vas a llorar? No. Chao, hasta el próximo jueves.